Hola, mi nombre es Ángela Puetate y el día de hoy les voy a hablar sobre cómo se debe citar de manera directa e indirecta, también cómo se puede realizar una paráfrasis de manera directa e indirecta en las normas APA de séptima edición. Bien, les voy a hablar qué son las normas APA. Son un conjunto de reglas que nos ayudan para la representación de trabajos tanto académicos como científicos. Bueno, ¿en dónde se aplican? En las ramas de las ciencias sociales, la psicología y la educación, entre otras. Bueno, les voy a dar los lineamientos del formato APA 7. Y tenemos el tamaño de papel o tamaño carta, que es de 21.59 y 27.94. El interlineado de 2.0 a la izquierda y sin justificación, los márgenes de 2.54, la sangría de 5 líneas en la primera línea de cada párrafo y los tipos de fuente que pueden variar dependiendo de la persona que lo haga o de la institución que te lo pida. Hay que tener en cuenta que estos pasos son muy importantes, ya que si no se los aplica de manera correcta, nos puede lanzar directamente a plagio y es algo que no queremos. Bueno, ahora vamos a hablar cómo se aplican las normas APA séptima edición en citas. Bien, existen dos tipos de citas. Ahora hablaremos de la primera cita, que son las citas directas o literales. Las citas que son en base al autor o narrativa, que llevan menos de 40 palabras, tienen una característica principal, que son las comillas, y las citas que son en base al texto o parentéticas, que son más de 40 palabras, tienen como característica principal la sangría en bloque, que más adelante les explicaré qué es eso y cómo se aplica y en dónde se aplica. Bien, Bien, ahora hablemos de las características principales de las citas con menos de 40 palabras. Como dije al inicio, siempre llevan comillas, ya que si no llevan comillas nos pueden lanzar directamente a plagio y se incluye el apellido del autor, seguido de una coma y el año de su publicación. A continuación podemos visualizar un pequeño ejemplo que primero lleva el apellido, la coma y el año de publicación. Hay que tener en cuenta esto, que es muy importante. Ahora pasemos a las características con más de 40 palabras. Como les dije, estas llevan sangría en primera línea de 1.27. Primero se incluye la cita de fuente con autor seguido del apellido y fecha de publicación en el número de páginas. Y el interlineado de 2.0. Esto hay que tener en cuenta siempre cuando se va a realizar una cita. Ahora vamos a hablar sobre las citas de parafraseo o citas indirectas. En la cita de parafraseo siempre se mencionará el apellido o apellidos de varios autores que están en el documento que se están citando y el año de publicación de su documento. Ahora hablaremos sobre que se clasifican en dos tipos. La cita indirecta o parafraseo en base al texto o parentética, y la cita indirecta o parafraseo en base al autor o narrativa. Bien, ahora les explicaré 4 ejemplos que están aquí en el documento, como pueden visualizar. La cita de paráfrasis con el autor, la cita de paráfrasis sin autor, la cita de parafraseo con autor y fecha de publicación desconocida, y la cita de parafraseo con autor y... Bueno, hablemos de la cita de parafraseo con autor. Como podemos ver, primero cita el autor, luego la fecha de publicación, continuamente tenemos la cita, vuelve a hablar de otro autor, la fecha de publicación, y como hay otro autor, coloca ETAL, significa que está hablando de otro autor. La cita de paráfrasis sin autor quiere decir que no lleva este documento
no lleva un autor como tal y nos podemos dar cuenta porque está citando, pero no lleva el autor. Lleva la fecha, sin embargo, no lleva el autor. También tenemos la cita de parafraseo con autor y fecha de publicación desconocida. Cuando no sabemos la fecha de su publicación, colocamos SF. Bien, ahora hablaremos sobre la cita indirecta de parafraseo o en base al autor, también conocida como narrativa. Tenemos 4 ejemplos. Cita de parafraseo con autor y año en el texto, cita de parafraseo con autor y año en paréntesis, cita de parafraseo sin autor ni año y cita de parafraseo con autor y año pero sin página. Como podemos ver, en la primera cita lleva autor y con año. Según Hernández y Martínez, 2020, el año de publicación, con cita de parafraseo con autor y año en paréntesis. Aquí está García, fecha de publicación, el número de página, la cita como tal y nuevamente Hernández y Martínez y el año de publicación. La cita de parafraseo sin autor ni año. Aquí podemos observar que dice, la gestión de crisis es un proceso complejo que requiere una planificación y preparación adecuada. La gestión de crisis, año de publicación. La comunicación efectiva es fundamental en la gestión de crisis, la comunicación y gestión de la crisis y sin fecha de publicación. Ahora hablaremos sobre la cita de parafraseo con autor y año pero sin número de página. Bien, la gestión de crisis es un proceso complejo que requiere una planificación y reparación adecuadas. García, 2020, cierra con un punto y vuelve. La comunicación efectiva es fundamental en la gestión de crisis. Hernández y Martínez, y 2020. Como nos dimos cuenta, en este no lleva año de publicación, fecha de página. Bien, tenemos que tener en cuenta que todos los datos que les he recalcado son muy importantes. Gracias por su atención y hasta luego.